de, del creciente desarrollo de los químicos con fines de drogadicción, los impresionantes efectos en términos de salud que tienen, la facilidad de producción y la ligereza como materia prima que tienen y su alto rendimiento en términos de que con una cantidad relativamente pequeña se pueden generar una enorme cantidad de dosis. Ese es un tema, pues, que ha estado en los ojos de los especialistas desde hace muchos años y que no ha entrado del todo en la comprensión, me parece, del análisis de la criminalidad en México, porque estamos nosotros concentrados en otro tipo de adicciones o otro tipo de consumos. Y solo es hasta que hay efectos mayores en Estados Unidos que el tema empieza a revertirse como una presión política. Claramente con el tema de las metanfetaminas, y recordemos cómo hace años se prohibió la comercialización de efedrina en México para reducir la producción. Pero el tema ahí tiene que ver con los precursores de la efedrina o de ahora del fentanilo. Entonces, ante las circunstancias recientes y toda la discusión que ha habido sobre el fentanilo, a David y a mí nos pareció que era importante que pudiéramos tener una explicación más técnica, más de conocimiento de qué es el fentanilo y qué son estas otras drogas sintéticas, sus efectos, su facilidad de producción, su complejidad y los retos inmediatos que nos plantea para que las discusiones que cada uno de nosotros tiene en su ámbito, en todo este grupo tan diverso, pues estuvieran mejor informadas o más informadas y pudiéramos participar pues de un debate con más información. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias, David, por aceptar que organicemos esto. A Raúl Martín del Campo por su participación. Ya les comento un poco sobre la dinámica. Sí, claro, claro. Bueno, pues gracias, Tocayo, embajador, por estas palabras que nos haces, que nos presentas. Pues en efecto, la mesa de fentanilo que tenemos el día de hoy tiene un invitadazo de lujo porque pues es uno de los invitados una de las personas, yo creo que en este país y probablemente del mundo, que más conoce de la regulación, ahora sí que en la práctica, ¿no? Más allá de lo que dicen las convenciones, más allá de lo que dicen los libros, ¿no? Como de real policy, de real legislation a nivel local, a nivel mundial, a nivel regional, con todos los mecanismos que ello conlleva, ¿no? Entonces, bueno, el fentanilo, buena introducción muy rápida, pues ustedes saben que es una sustancia que se ha venido discutiendo mucho en los últimos años, inclusive yo diría que particularmente semanas, meses. Es una sustancia muy extraña, muy distinta a otro tipo de sustancias, nada que ver con la marihuana, con la cocaína, ya como que es una nueva generación de drogas, tanto por las dinámicas que tienen como por la conflictividad que generan, la violencia, la adicción. Sin embargo, tiene varios usos, sin embargo, tiene muchas paradigmas y perspectivas. Y obviamente esto está enmarcado además en una relación bilateral como la de Estados Unidos y México, ¿no? Que es una relación bastante asimétrica, bastante extraña, bastante, a veces un poquito de amor y odio, un poquito tóxica, ¿no? Con codependencia, con necesidad, pero pues es una relación que naturalmente está plagada por el tráfico de armas, el tráfico de migrantes, personas, ¿no? Entonces, además tienes el Tratado de Libre Comercio, o sea, realmente es una región, pues además de las fronteras más permeables del mundo, de las más transitadas del mundo, de las más complejas, locas, diversas, todo lo que no quieres tener ahí lo tienes, en economía, en diversidad, en religión, hablamos diferente idioma, pero eso era México, pero ya no es. Entonces, bueno, hay un país que es la frontera de alguna manera como un tercer país, ¿no? Que habla su propio idioma, su propia cultura, es un buffer state, que no es un state, ¿no? Y en eso tienes a dos presidentes como Biden y López Obrador que pues tratan de hacer lo mejor en cada uno de sus agendas, ¿no? Pues creo que esta discusión del fentanilo pues llega en un momento idóneo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, no sé, Martín, si pudiera cederte la palabra en unos minutitos para que nos cuentes a grandes rasgos qué está pasando en el fentanilo, qué es esta sustancia, cómo se regula, qué pasa en otros países, porque pareciera ser, alguna vez yo me acuerdo que cuando era funcionario en 2019, a alguien se le ocurrió hacer la mesa de fentanilo con los gringos, con los estadounidenses. Parecía una locura, ¿no? Muchos decían, no, pues eso, fentanilo, ¿qué es eso? Hagámoslo de marihuana, hagámosla de cocaína, ¿no? Hagámosla de... Y a los que
propusimos en su momento sí discutir el tema, pues éramos un poquito locos. Y ahora pues parece ser que la historia está cambiando, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de sustancias, otro tipo de drogas, y naturalmente pues la discusión es otra, ¿no? Y además, no nada más, ahí me regreso un poquito a lo que estaba diciendo, no nada más se trata de la relación entre Estados Unidos y México. Hay alguien que es el the elephant in the room, que es China. Tú estuviste en China, querido David, estuviste en la misión de... Apagaron el micrófono, se dejó de escuchar. Sí, se les fue el internet tal vez. No, ¿Es el nuestro o él tiene prendido el micrófono? ¿Ahí se escucha? Compré un nuevo paquete. No, hay que... ¿Tienes apagado tu Ahí micrófono? se escucha, ¿verdad? No. ¿Se escucha, Sí, verdad? ya se escucha bien. Se escucha. Bueno, continuaba que había como un elefante en cuarto, que era justamente el caso de China, ¿no? Que es un país que es imperio, va a ser fuerte, y que eventualmente pues va a significar todavía una complejidad mayor, ¿no? Porque tiene Estados Unidos y México, que por sí ya la relación ya es tóxica y compleja, y le añades un pequeño imperio, que es el país que exporta pero no exporta, y dice que sí pero no, y bueno, todo esto es una discusión interesante. Y con todo lo anterior, yo creo que ya, Martín, pues tú ahora sí que sabes del tema más que nosotros, puedes compartirnos esta información y decirnos que, pues cómo lo ves tú en tu experiencia. ¿No? Bienvenido, bienvenidos todos, y pues, adelante, por favor. Ahí te lo está bien. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok. Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Sugeriría a alguien tiene abierto su micrófono para que no interfiera con la exposición. Si todos cerramos los micrófonos. Ujú. Perfecto. Muy bien, pues estaba haciendo aquí unos pequeños ajustes de algo que estuvimos platicando durante una reunión previa que tuvimos. Y bueno, voy a empezar a comentarles. En primer lugar, obviamente agradecer la invitación. Para mí es muy importante poderles compartir algo de lo que he podido aprender en diferentes ámbitos que he tenido la oportunidad de vivir. Yo estuve viendo obviamente el chat de WhatsApp al que nos invitaron, y hay un gran expertise en este grupo. Entonces yo humildemente les voy a platicar de lo que me ha tocado a mí ver sobre este tema de fentanilo, y lo voy a tratar de hacer lo más ágil posible para que haya un buen espacio de discusión, ¿no? Actualmente estoy en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en un grupo, en una academia de investigación sobre opioides de la UNAM, y bueno, acabo de terminar mi periodo como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. También fui director general del CENADIC, entonces me ha tocado mucho, sobre todo porque más soy psicólogo con práctica clínica, pues ver sobre todo la parte que tiene que ver con la reducción de la demanda, ¿no? Y entonces vamos, un poquito o un mucho, mi presentación va a estar orientada desde ese punto de vista. Entonces, bueno, en primer lugar, pues ustedes saben que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recopila toda la información que tienen todos los países, y con eso hace un cálculo de cuántos consumidores de drogas ilegales tenemos en el mundo. Y lo que ustedes pueden ver en esa gráfica, pues es precisamente que cannabis es la droga más consumida, con cerca de 209 millones de personas en el mundo que la consumieron alguna vez en la vida. Digo, perdón, en el último año, perdón, en el último año. En segundo lugar tenemos opioides con 61 millones de personas en el mundo. En tercer lugar tenemos anfetaminas o estimulantes tipo anfetamínico con 34 millones. Cuarto lugar, cocaína con 21 millones. Y aquí empezamos ya con los temas que yo creo que van a dar carnita para que hagamos reflexiones y pensemos sobre el presente y el futuro. ¿Y cuáles son esos temas? Pues que cocaína era históricamente la segunda droga más consumida en el mundo, y ahora la vemos relegada al cuarto lugar. ¿Por qué? Pues por dos fenómenos. Uno, del que vamos a estar hablando mucho, que es, hay dos crisis de opioides en el mundo. Dos crisis de opioides. Una que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, y en México ahora nos está pegando con lo del fentanilo. Y la segunda tiene que ver con
una crisis en la que se está aumentando el consumo de tramadol fuera de prescripción en África y en Asia. Pero les hablo de algo importante, está aumentando hasta 15 veces las incautaciones de tramadol ilegal en África, por ejemplo. Lo otro es el tema de los estimulantes tipo anfetamínicos. Entonces, una historia larga, digamos, tratando de hacerla más breve. Prácticamente el crimen organizado se ha dado cuenta en los últimos años que le conviene más producir drogas sintéticas en vez de drogas basadas en plantas, porque para las drogas sintéticas pues consigue los químicos precursores, son estas sustancias con las que se fabrican las drogas, y en cualquier laboratorio, en cualquier parte del mundo las pueden producir. Versus cocaína, que cocaína, a plantar el arbusto de cocaína, pues requiere condiciones climáticas de países que estén a la altura del Ecuador, con montañas muy altas, que solo se da en los países de la región andina, que son 4 países, son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, pues los cárteles dicen, a ver, si lo que nosotros queremos es vender una droga muy estimulante y muy adictiva, pues lo que podemos hacer es vender sustancias sintéticas, es decir, en este caso es la metanfetamina, y mejor otra vez vendemos cocaína pura a los países o a los mercados que la pueden pagar bien. Entonces la cocaína se va, como diríamos ahora, a los fifís, y entonces algo barato, pero muy adictivo, pues cristal. Y yo les quiero hacer ver, por mi experiencia clínica, algo que es muy importante en estos 3 cerebritos que vemos aquí abajo. Estos son los cerebros de personas que consumen cristal. Y dicen, ¿por qué empiezas hablando de fentanilo y empiezas hablando de cristal? Porque les tengo la mala noticia de que ahora en México la droga por la que más llegan a tratamiento los usuarios es por cristal. Históricamente era el alcohol. Y se entiende, o sea, tenemos 80 millones de mexicanos que beben y tenemos 25, 30 millones de mexicanos que abusan del alcohol, por lo tanto tenemos 2, 3 millones de mexicanos que se vuelven dependientes del alcohol y muchos de ellos entonces llegan a tratamiento. ¿Por qué ahora el cristal? Bueno, eso lo que nos dice son 2 cosas. Uno, pues que sí está aumentando de manera muy importante el consumo de cristal. No lo podemos ver todavía poblacionalmente porque desde hace 7 años que no se aplica una encuesta nacional de adicciones. Debo decirles que la última se aplicó por solicitud mía como director general del CENADIC. No se ha aplicado en 7 años una encuesta poblacional de consumo de sustancias. Y además porque el cristal deteriora rápido a la gente y rápidamente la lleva a tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí a la izquierda, no sé si se vea lo que yo señalo con el cursor, pero un cerebro de una persona normal, cómo funciona su sistema nervioso límbico, que es el encargado de las emociones y de los deseos y del placer. Y luego vemos a una persona el cerebro de una persona que consumió cristal o que se volvió adicto al cristal, y vemos cómo todas esas áreas rojas se disminuyen, o sea, se disminuye el funcionamiento de esas áreas del cerebro. ¿Qué es lo que entonces vamos a tener? Vamos a tener personas muy impulsivas, muy deprimidas, muy ansiosas, que están obsesionadas con el cristal, con consumir cristal. Esto no perdona de pobres y ricos. Yo doy mi consulta en el Hospital Ángeles del Pedregal para personas que tienen posibilidades económicas, y tengo empresarios adictos al cristal, que el cristal les ayudó a manejar su trastorno por déficit de atención, les ayudó a manejar sus depresiones y les ayudó a tener una mejor jornada laboral más extensa, y entonces cayeron en el consumo. Y luego el tercer cerebro que ustedes ven ahí es el cerebro de una persona que tiene 14 meses en abstinencia de cristal. Entonces vemos que más o menos se recuperan las funciones. Hay algunos estudios muy recientes que dicen que hay algunas funciones cerebrales que después de ser adicto al cristal no vas a recuperar del todo, pero más o menos se recuperan. Pero quiero que vean lo que tardan, 14 meses. Yo tengo usuarios adictos al cristal que tardan 2 años y después de 2 años siguen obsesionados con consumir cristal, sueñan que consumen cristal y me recaen. Entonces es una droga altamente adictiva. Y por eso también es que es importante que no tengamos este estigma y este prejuicio hacia las personas que son usuarios de sustancias. Uno de los criterios para diagnosticar dependencia a drogas es que la persona no puede dejar de consumir. Entonces no podemos tener estrategias punitivas para tratar de disminuir el consumo.
Todas las estrategias tienen que ser acercarles servicios de salud para poder tratarlos. Algo que tiene mucho que ver con opioides, pues es que precisamente 11 millones de personas son las que se estima que usan drogas inyectables. Y bueno, pues cuando hablamos de heroína, pues es una droga que principalmente se consume de manera inyectada. Y aquí también hay un cambio epidemiológico importante. 5.6 millones de estos, o sea, más de la mitad tienen hepatitis C, enfermedad mortal. 1.4 millones de ellos son portadores de VIH y 1.2 millones de ambas enfermedades. ¿Cuál es el cambio epidemiológico en esto? Antes la principal causa por la que morían los usuarios de drogas inyectables era VIH, pero han evolucionado también los tratamientos para VIH y la cobertura de los tratamientos y la gratuidad de los tratamientos, que ya muchas personas pueden vivir con VIH y tener una buena calidad de vida y una carga viral muy bajita. Sin embargo, hepatitis C todavía es un problema muy importante, también es una enfermedad mortal. Ya hay un tratamiento para la hepatitis C, pero todavía tiene patente y puede costar entre 200 y 600 mil pesos el tratamiento. Los países están tratando de comprar esos tratamientos, pero lamentablemente encontramos todavía lugares en los que ponen como criterio de exclusión para darte el tratamiento ser usuario de sustancias, lo cual es un acto de discriminación hacia los consumidores de sustancias. Necesito hablar también rápidamente del tema de cannabis, porque si hablamos de una droga, no podemos hablar de ella aisladamente cuando estamos hablando de prevención. Entonces, tenemos también un tema con cómo nuestros jóvenes está disminuyendo la percepción de riesgo de que consumir, por ejemplo, cannabis puede conllevar riesgos para la salud. Esto es algo que está pasando a nivel mundial. Digamos, se está volviendo más laxa, digamos, la percepción de los jóvenes hacia esto, pero a la vez estamos encontrando que hay demarcaciones donde ya se han regulado o legalizado los mercados de cannabis, en donde ha aumentado hasta 4 veces la potencia. Ustedes pueden ver además productos que claramente están diseñados, digamos, con una mercadotecnia que atrae a los jóvenes, productos muy, muy potentes como estos vapeadores que pueden tener 79% de THC, 80% de THC. Tengo usuarios que utilizan este tipo de sustancias y créanme, la cannabis no es inocua. Tengo pacientes que no pueden dejar de pensar en la cannabis, no pueden dejar la cannabis. Una vez que se establece una dependencia, es muy difícil superarla. Y además tenemos cada vez productos más potentes. Entonces tenemos estos productos como estos wax, que ya tenemos usuarios que los están consumiendo, o estos vapeadores como este Volcano, por ejemplo. Ustedes ven ahí el marketing parece como si fuera para que la señora se administrara su cannabis. Pero son verdaderamente productos muy potentes. Tengo un paciente que 5 semanas después de haber fumado cannabis con el Volcano vapeador enorme, sigue dando positivo en sus antidopings. Nadie le cree que dejó de fumar cannabis. Yo soy el único que le cree que dejó de fumar cannabis, pero es que la biodisponibilidad en su sistema todavía trae cannabis 5 semanas después de haberla fumado. Bueno, nuevas drogas. Estábamos hablando de la importancia de la innovación en los mercados. Y entonces tenemos el fenómeno de las nuevas drogas. Entonces, ¿nuevas drogas para qué? Pues para sustituir las drogas clásicas, para darte gato por liebre. No sé si ustedes sepan que actualmente la mitad del éxtasis que se vende en los raves del mundo no es éxtasis, es otra sustancia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto si quieren, al crimen organizado le conviene, porque si a ti entonces a ti, dealer, te agarran con esa otra sustancia que todavía no está clasificada en tu ley general de salud como ilegal, tu abogado te va a sacar después, ¿no? Entonces les conviene más vender ese otro tipo de nuevas sustancias. Y bueno, pues parte de lo que tenemos con esto es que tenemos que hay cerca de 550 sustancias que no se han clasificado en las convenciones internacionales, como todavía se consideran nuevas drogas, pero por ejemplo, en 2020 se incautaron 70 drogas que no existían antes. 70 nuevas drogas. Y si ustedes dividen esto entre el número de semanas que tiene el año, entonces vemos que prácticamente en el mundo se inventa una droga cada semana, o a veces 2 drogas cada semana. Entonces, así de ágil es este mercado. Tenemos que hablar entonces de los opioides, y para entender lo que es el fentanilo tenemos que entender rápidamente esta clasificación. Entonces, hay opioides que son naturales. El opio se saca de la adormidera. Luego tenemos opioides semisintéticos, es decir, ya se hace algún proceso químico y se obtiene morfina. Segundo proceso químico se obtiene heroína.
Se pueden obtener otros opioides semisintéticos como tebaína, de donde se sacan medicamentos, entonces también se pueden hacer medicamentos opioides. Y luego tenemos opioides sintéticos. El fentanilo es un opioide sintético, es decir, el fentanilo tiene los mismos efectos que los otros opioides, pero no lo sacas de la dormidera ni de la goma de opio. Lo obtienes de la fabricación de precursores químicos. Entonces, debo decirles que lo que preocupa en el mundo actualmente no es solamente el fentanilo, sino cerca de 150 análogos de fentanilo que existen y 50 nuevos opioides sintéticos igual de potentes que el fentanilo que les voy a presentar aquí y que no son fentanilo. Entonces, estamos hablando de una familia de 200 sustancias, no es un fentanilo, son 200 sustancias altamente potentes. Pequeño anuncio, les puedo mandar en versión electrónica a través de David un libro que acabamos de publicar con Springer en esta academia que les comento a la que pertenezco. Se llama Opioids, Farmacología, Abuso y Adicción. Yo tuve la oportunidad de ser coautor de 4 de los capítulos. Deben saber que hay una industria medicinal de opioides que así trabaja, como estas fotos que ustedes ven. O sea, es decir, cuando hacen la propuesta de que, bueno, que los campesinos mexicanos que siembran adormidera, ahora hagan productos médicos, debo decirles la triste realidad. A la industria farmacéutica no le hace falta y no le interesa. Tienen suficiente abasto de medicamentos y tienen un proceso suficientemente efectivo como para sacar las moléculas que necesitan para hacer sus medicamentos. Pero si quieren, hablamos más de eso durante la discusión. Sí, muy buen tema. Tenemos que reconocer entonces que los opioides médicos cumplen una función importantísima en la medicina. La otra vez me preguntaban, bueno, el fentanilo tan potente que es, bueno, yo les decía, bueno, sí, necesitamos una droga potente que nos duerma bien para una cirugía, 2 o 3 horas. Nadie se quiere despertar a media cirugía. Entonces, por eso tienen que ser sustancias potentes. Y el opioide médico, que hay 4 tipos de opioides médicos, que son el surfentanilo, el acrifentanilo, el fentanilo y el carfentanilo, son muy importantes en la farmacéutica para tratar dolor, para inducir anestesias y para mantener las anestesias. Y bueno, pues justamente tenemos que hablar que pues, se ha convertido, aunque desde hace muchos años algunos estamos hablando de que ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola. Bueno, pues ahora el fentanilo se ha convertido en el tema de discusión de los medios y se ha convertido también en el tema de discusión bilateral. Ustedes aquí son los expertos, a ver si me pueden explicar varias cosas que yo veo que ocurren que yo no me termino de explicar sobre cuáles son las estrategias políticas que se usan de este lado y del otro lado de la frontera, y ahora también China. Pero entonces yo sí quiero reiterar algo, no tiene ningún caso prohibir el fentanilo médico. A la JIFE, el organismo al que pertenecí, todos los países le mandan una estimación de cuánto van a usar de medicamentos de este tipo al año, para que sobre esa autorización que les da la JIFE, ellos importen y exporten las sustancias para hacer los medicamentos. Entonces, México le mandó a la JIFE una estimación para 2021 de que iba a usar 4.6 kilos de fentanilo para fines médicos. Y por otro lado, incautamos 1,800 kilos de fentanilo ilegal. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? El crimen organizado tiene total capacidad de hacer su propio fentanilo y dentro de esas 2 toneladas incautadas no les interesa para nada que robarse 5 kilos de lo que usamos para fines medicinales. Entonces, no va por ahí la estrategia. Y bueno, también tenemos algo que ver con el tema de naloxona, de lo que les voy a hablar ahorita. Entonces, básicamente aquí lo que les quiero hacer ver es que tampoco es que los opioides sean para todos los tipos de dolor. La Organización Mundial de la Salud tiene claramente un protocolo para ver a partir de qué nivel de dolor se tiene que prescribir opioides y generalmente, como ustedes pueden ver aquí, son los padecimientos con dolor más fuerte, padecimientos terminales o cánceres cuando se prescriben los opioides. Pero es muy importante porque no podemos hacer que una persona con cáncer viva sus últimos meses en dolor cuando hay una medicina que le puede ayudar, ¿no? Entonces es un tema también del derecho a la calidad de vida y a la calidad de muerte. Y ustedes pueden ver aquí un estudio muy interesante que la Lancet hizo con los datos que tiene la JIFE, en donde dividió qué tantos medicamentos opioides piden los países entre el número de personas que los necesitarían para fines medicinales, para el tratamiento del dolor. Y a partir de esa fórmula alteró
la geografía de los países en este mapa. Ustedes lo que pueden ver es que tenemos países sobreinflados. Tenemos países donde no se explica que haya tantos opioides médicos como Canadá, Estados Unidos y Australia, en donde sí podemos presumir que se está desviando, los opioides medicinales se están desviando hacia los canales ilícitos, pero el resto del mundo está desinflado. Ustedes pueden ver aquí, esto era Asia, esto era África, esto era la América Latina. En el resto del mundo hay un gran prejuicio hacia la prescripción de opioides, lo cual nos habla de que no tenemos un buen sistema de cuidados paliativos. Los opioides son una gran familia y como efectos secundarios también, o sea, se han usado también para controlar la tos, porque también tienen ese efecto, y para controlar las diarreas también tienen ese efecto. Pero aquí les quiero decir algo que es muy importante, que es que cuando ustedes escuchan, se murió de sobredosis de opioides, de sobredosis de fentanilo, ¿qué le pasó a esta persona? Esta persona lo que le pasó es que dejó de respirar. En eso consiste una sobredosis de opioides. Te mueres porque dejas de respirar. ¿Por qué dejas de respirar? Tienes tanto opioide en el cerebro que empieza a interactuar con los receptores que tenemos en el tallo cerebral, que es el encargado de dar la instrucción a nuestra caja torácica de respirar. Entonces se detiene esa instrucción y la gente deja de respirar y muere por falta de oxigenación. Debemos también comentarles que cuando multiplicamos el número de usuarios por el número de habitantes, nos damos cuenta de que el gran problema del consumo de opioides en el mundo es Estados Unidos, África, lo que les decía con el tramadol, Afganistán con el tema de la heroína y todo lo que pasa en la India y en la parte sur de Asia, en donde tenemos la mayor cantidad de consumidores de opioides del mundo. Tenemos obviamente grupos vulnerables. En primer lugar están los jóvenes por su tendencia a experimentar con las sustancias, las mujeres, porque hay una tendencia en algunas de ellas a automedicar sus síntomas de dolor, de depresión o de ansiedad con sustancias. Los adultos mayores, esto le llamamos nosotros en la JIFE la epidemia silenciosa, y es que en los países donde han medido el consumo de sustancias de la tercera edad, en algunos de ellos se han dado cuenta que está acelerándose más que en los adolescentes. Por ponerles un ejemplo, con toda esta crisis de opioides que hay en Estados Unidos de la que les voy a hablar. En Estados Unidos hace 20 años había 800,000 usuarios de drogas ilegales de la tercera edad. Hoy hay 11 millones. Alemania también creció 11 veces. España creció 5 veces. Entonces tenemos ahí un tema de automedicación en personas de adultos mayores. O también hay antropólogos que han explicado esto con un efecto de las generaciones. Entonces, la generación de los baby boomers, que son los que ahora están entrando a la tercera edad, parece ser que tienen más aperturas y experimentar con sustancias, vivieron su adolescencia y su etapa adulta joven en la época de los hippies, y ahora que sus hijos se fueron de la casa, tienen nido vacío y que se jubilaron, están regresando a los viejos buenos hábitos. Entonces, bueno, es una población que hay que atender. Y entonces, otra historia larga que les voy a platicar resumido es la crisis de opioides en Estados Unidos, que nos lleva a lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y qué es esto? Ustedes saben, ustedes pueden ver aquí cómo fue, digamos, aumentando más o menos las muertes por sobredosis de opioides médicos. Hay toda una serie de investigaciones de cómo las farmacéuticas en Estados Unidos mintieron diciendo que la oxicodona era un opioide muy bueno para el dolor, pero que no era adictivo. Fue una manipulación de los datos de investigación. Todo el mundo lo quiso creer, lo creyeron los médicos, lo creyó la FDA, y entonces pulularon las clínicas para el tratamiento del dolor donde te recetaban oxicodona e hidrocodona, y entonces de pronto llegamos a tener 11 millones de abusadores de opioides médicos en Estados Unidos. Imagínense estas personas que consumen 5, 6, 7 pastillas al día. El mercado multimillonario, ¿qué es eso? Se volvieron adictos, y la FDA tomó una decisión parcial, no integral, que agravó el problema, que fue, entonces voy a restringir las recetas y voy a restringir las clínicas para el dolor. Ok, pero entonces estas personas ya eran adictas a la oxicodona, necesitaban consumir algo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Comprar oxicodona por internet o irse a la heroína.
Entonces lo que tenemos es una segunda ola de muertes por heroína, porque estas personas, y debo decirles que principalmente blancos, clase media en Estados Unidos, se volvieron adictos a la heroína porque no tenían forma de conseguir su oxicodona. Podemos ver que de los 800,000 usuarios de heroína que hay en la actualidad, 500,000 se iniciaron porque un médico les recetó un opioide. Entonces, así es una crisis generada por la corrupción de la industria farmacéutica y de los reguladores. Y bueno, ahora tenemos la tercera ola, que es la de muertes por fentanilo. No nada más en Estados Unidos, tenemos otros países donde este fenómeno está cobrando mucha importancia. El segundo país donde más muertes por fentanilo hay es Canadá. Luego tenemos Irlanda del Norte, Escocia, Suecia, Países Bajos. Y, por ejemplo, si tenemos una estimación de 170,000 muertes al año por sobredosis de drogas en el mundo, más de la mitad se dan en Estados Unidos. Más de la mitad de las muertes por sobredosis se dan en Estados Unidos. De estas 170,000, en Estados Unidos tenemos 110,000 muertes por sobredosis, 70% debidas a fentanilo. Bueno, en México también tenemos consumidores de heroína, pero no tenemos la infraestructura para poderlos atender. Algo que han encontrado mis compañeros estudiando a los usuarios de drogas inyectables en la frontera, pues tiene que ver con que 60% de ellos han hablado de que ya han experimentado sobredosis, 4 en promedio a lo largo de la vida, y como no existe en México desregulado el antídoto que es la naloxona, entonces lo que ellos hacen es meterse agua con hielo, a su compañero cuando lo ven en sobredosis, golpearlo para que reanimarlo y que despierte, o encontrar una manera rara de inyectarse agua con sal para sacarse de la sobredosis, lo cual ya se estudió en el CIMBESTAB que ahora que existe el fentanilo, eso no sirve. Todo porque no queremos desregular el antídoto que no es adictivo y se llama naloxona. Y otro de mis compañeros del seminario hizo una estimación de cuántas personas estarán muriendo en México por sobredosis de opioides o de heroína o fentanilo. Y pues como no tenemos un buen registro en México de esto, porque los médicos legistas no quieren registrarlo o no tienen cómo registrar las muertes por sobredosis, entonces lo que tenemos es un amplio espectro que podría ir entre 200 personas y 1,200 personas que están muriendo por sobredosis en México. Pero sí hay personas. Por año, ¿no? Al año. Sí hay personas que están muriendo por sobredosis y no son los 20 personas que dice el sistema de vigilancia epidemiológica. Eso es imposible. Simplemente reportes de prensa hablan de más de 200 personas. La lógica del fentanilo, recordemos, y esto es importante para la discusión, estimo yo que el 98-99% de los consumidores de fentanilo no son personas que están buscando consumir fentanilo. Son personas que consumen heroína, cocaína o cristal y que no saben que tiene fentanilo. No lo saben. Por eso es que estos programas de reducción de daños que van orientados hacia que las personas puedan analizar su droga antes de consumirla son muy importantes. Todos los que queremos rehabilitar personas quisiéramos que llegaran a la abstinencia, pero muchas de estas personas no se van a abstener. Muchas de estas personas en México son personas en situación de calle y para ellos consumir heroína es algo fundamental para poder sobrevivir la situación tan complicada que están viviendo. Entonces no podemos nomás estar viendo que se van a morir. Algo tenemos que hacer. Entonces, sí encontramos ya algunas pocas personas en México que están empezando a consumir fentanilo. ¿Quiénes son? Yo ubico dos grupos que son. Uno son usuarios de heroína que llevan muchos años consumiendo heroína y la heroína ya no les da placer. Consumen heroína nada más para evitar el síndrome de abstinencia, que es muy doloroso. Entonces, el fentanilo, que es más potente, sí les está dando placer, sí les da lo que llamamos el rush, ¿no? Y dos, personas que, a pesar de que les analicen su heroína y les dicen, tiene fentanilo, tienen tanta necesidad de terminar su síndrome de abstinencia que dicen, de todas maneras la consumo, porque no tengo forma de conseguir otra dosis y esa es la dosis que necesito. Entonces, por eso es que también necesitamos otros programas de reducción de daño como las salas de consumo seguro. Hay una en Mexicali ahorita para mujeres, donde las personas que no van a dejar de consumir ahorita puedan ir a inyectarse su heroína. Lo podemos discutir al rato si quieren, pero es para que no se mueran. Es para evitar que la gente se esté muriendo. Ahora, la otra lógica del fentanilo. El fentanilo llegó para quedarse.
¿Por qué? Porque es demasiado redituable. Antes, para hacer 1 kilo de heroína, los cárteles tenían que tener un sembradío de 1 hectárea de amapola, que les daba tres ciclos al año, y con eso hacían $500,000. Para ahora tener 500,000 dosis, tienen que, con unos pocos gramos de fentanilo lo logran, y lo pueden producir cada 3 o 4 horas. A 1 kilo de heroína le sacan de ganancia unos $500,000. A 1 kilo de fentanilo le sacan de ganancia $1,500,000. Una locura, ¿eh? Es como si yo les ofreciera a ustedes un negocio en el que ustedes invierten $1 y les doy 150,000 de ganancias. Entonces, así de redituable es. Entonces, tenemos que idear estrategias para poder trabajar con esto. Les decía yo, el fentanilo es una familia de sustancias. El fentanilo clásico es este que tenemos aquí, que se sabe que es 100 veces más potente que la morfina. Esa es una escala de qué tan buenos son para aliviar el dolor. Pero tenemos, como les decía yo, cerca de 150 de diferentes tipos de precursores o fentanilos, y el más potente es el carfentanilo, que es 10,000 veces más potente que la morfina. Entonces, ustedes pueden ver aquí una incautación real aquí en México, de un sobre de carfentanilo, que este sobrecito del tamaño de un sobre de azúcar, traficado por una carta, o sea, ya no necesitan ni avionetas, ni submarinos, ni containers, por cartas. Este sobre da para 1,700 dosis letales de carfentanilo, ¿sale? Y también tenemos aquí esta situación, que es que en los 90s, cuando un cártel se atrevía a producir fentanilo, pues lo hacía con un químico especializado. Ahora no, ahora lo hacen con cualquier tipo de persona que está en un laboratorio, y entonces lo que esto nos lleva es que a cada rato les falla la dosificación, y por eso es que pueden resultar muertos muchos de los usuarios. El tráfico de drogas se da por la internet normal y por la dark web. La dark web, ustedes ya saben, son expertos en todo esto, es la parte de la internet donde se trafica todo lo ilegal, y podemos ver aquí esta gráfica que nos da la ONU de lo que pasó durante la pandemia, y vemos pues que, por ejemplo, muchísimo tráfico de diferentes páginas de dark web que no duran mucho, pero sin embargo sí viven. Y un tema que yo siempre pongo sobre la mesa, y es importantísimo que pensemos en cómo prevenir con los jóvenes. Tenemos un tema aquí muy importante, que es muchísimas páginas de internet dando las recetas de cómo consumir. Tenemos muchísimos influencers hablando de sus experiencias positivas consumiendo drogas. Aquí les pongo algunos ejemplos que tienen 400,000 seguidores, 5 millones de seguidores, canales de internet donde tienen estos influencers videos con 150 nuevas drogas que han experimentado, y solo hablan de su experiencia positiva, no hablan nunca de las experiencias negativas que pueden tener con esto. Entonces, ¿qué es psicológicamente, cómo ve esto el adolescente? Como algo que para él es aspiracional. Ustedes saben, todos los adolescentes en la actualidad quieren ser de grandes influencers. Ya no quieren ser ni bomberos, ni médicos, ni abogados. Quieren ser influencers. Y lo que ellos están viendo es un joven que consume drogas, le va bien y le dan likes y vive de eso. Entonces, tenemos que pensar 2 cosas. Uno, ¿cómo regular esos contenidos? Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es promover el consumo de drogas entre jóvenes. Y 2, cómo generar pensamiento crítico en nuestros adolescentes para que lo que ven en internet puedan criticarlo y puedan decir: ¿qué está pasando con esto? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Por qué este señor me está ofreciendo estas cosas? ¿Qué es lo que le está ganando? ¿No? Como les decía, los cárteles, antes teníamos a nivel internacional entre 5 y 7 diferentes tipos de fentanilo incautados en el mundo, y ahora tenemos entre 48 y 55 tipos de fentanilos que los cárteles han estado diseñando de fentanilos. Los precursores, los famosos precursores que vienen de las grandes industrias de los medicamentos de China y de la India, que son y de Alemania, que son las tres potencias de industrias farmacéuticas, son principalmente el ANPP, el NPPP, y últimamente han sacado también el 4NP. Son sustancias que solo sirven para hacer fentanilos. Por eso es que la JIFE ha dicho: a ver, no se trata de una perspectiva prohibicionista, pero no tiene razón de existir estas sustancias en el mercado si con 2 o 3 precursores legales ya puedes fabricar el fentanilo médico. Si con 2 o 3 precursores legales ya puedes fabricar el fentanilo médico, ¿qué esperas para poner bajo control a los otros 148? ¿No? No te esperes.
No te esperes a que te encuentres los cargamentos de eso. De una vez ponlas bajo control. China entonces puso bajo control 50 de estas sustancias. Ahora, el problema que tenemos, por ejemplo, hay un estudio muy interesante sobre esto, es que si ustedes se meten a la página de una industria química en China ahorita, esa industria les va a poner el listado de químicos que les va a vender. Y luego una última cejita que se llama customized, o sea, que es específico para cada cliente, ¿no? Y tú ahí le puedes poner una sustancia que si no está controlada en la ley de China, esa empresa no tiene por qué no vendértela. Entonces, ahí es donde tenemos todavía muchísimos precursores de fentanilo que se siguen traficando. Aquí está esto, ustedes saben la controversia en la que estamos viviendo ahorita. Yo quiero que me expliquen cuál es la estrategia de relaciones internacionales respecto a estos mensajes que se están mandando unos y otros, porque más ustedes saben que a pesar de que el presidente manda una carta para iniciar un diálogo de alto nivel, las agencias de seguridad y de prevención de narcotráfico tienen años coordinándose en esto. O sea, no es que empecemos ahorita a coordinarnos. Las agencias tienen años coordinándose. Entonces tenemos que entender un poquito qué está pasando con esta dinámica, ¿no? Y como les decía, hay otros opioides. Hay otros opioides. Entonces, otros opioides sintéticos que cuando los cárteles no consiguen el fentanilo, entonces se han ido a producir estos. ¿Qué son estos? Son, por ejemplo, la serie U, como el U47700, las series de las tonitacinas, como la isotonitacina o la metonitacina. ¿Qué son estos? O la brorfina. Son opioides de experimentación, o sea, son opioides que las farmacéuticas estaban estudiando para ver si las comerciaban como medicamentos. Vieron que eran tan peligrosos que dijeron, mejor no lo comerciamos. Y ahora entonces los cárteles consiguieron las fórmulas y entonces las están produciendo los cárteles. Y bueno, lo que para muchos es la cuarta ola del problema con el fentanilo es que ya le están poniendo fentanilo a la cocaína y al cristal. Entonces ustedes pueden ver que, si no mal recuerdo, es 3/4 partes de las muertes por sobredosis de cocaína en Estados Unidos son porque esa cocaína tenía fentanilo, y la mitad de las muertes por cristal en Estados Unidos son porque ese cristal tenía fentanilo. Y en México, mis compañeros del Instituto Nacional de Psiquiatría agarraron las jeringas y las cuqueras. Los del norte saben de qué hablo. Las cuqueras es donde hacen el cooking, o sea, donde cocinan la heroína, donde la hierven. Entonces, agarraron las jeringas y las cuqueras y se dieron cuenta de que también hay fentanilo en la heroína mexicana y en el cristal mexicano de la frontera norte. Y bueno, tenemos estos nuevos desarrollos que también tienen que ver con lo que llaman las M30, que son estas oxicodonas falsas, que no son oxicodonas, sino que son fentanilo, pero acuérdense que tenemos 10 millones de consumidores de oxicodona ilegal en Estados Unidos, entonces los cárteles estaban haciendo estas oxicodonas, ya no las pudieron pasar. La oxicodona tiene de un lado un sello de M y del otro lado un sello de 30, y entonces ahora las están distribuyendo aquí en México, las M30. Ahorita las están comprando los consumidores ya de heroína, pero lo que me preocupa mucho y se me hace muy, muy maldito, muy macabro, es que las hagan de colores y le llamen fentanilo arcoíris, porque todos sabemos que la industria del alcohol y del cigarro, cuando han querido vender algo entre jóvenes, lo que hacen es hacerlo de colorcitos. Ya valió. Entonces, Es marketing, ¿no? exactamente. Nuevas cosas que están pasando, la gilacina, lo que llaman el tranqui o el tranq. Entonces, otro adulterante de drogas, las personas no saben que están consumiendo tranq, pero el problema con esta es que genera muchísima gangrena en los vasos sanguíneos, y entonces lamentablemente esto no es para espantarlos, no es película de terror. Les puse la imagen borrosa porque no quiero venir a espantar gente, Qué bueno que no querías. pero la Sí, gente sí terrible. termina perdiendo miembros, No, terminan se ve perdiendo terrible. brazos o piernas, porque esto genera muchísima gangrena. Que sí hay ya muchísimos programas bien evaluados en México y en Estados Unidos sobre cómo hacer prevención. Podemos hablar, si quieren, de la pertinencia de las campañas que ha habido en México, pero hablo de programas en escuelas, en centros de trabajo, en comunidades para hacer prevención. Tenemos que trabajar con las clínicas de metadona, porque la abstinencia de los opiáceos es muy fuerte, con la rehabilitación también de las personas, los programas de reducción de daños. Les hablé de las salas de consumo.
Y bueno, aquí está la primera sala de consumo en México. Y el tema de la naloxona, que su servidor y este grupo metimos una iniciativa, ya con esto voy a cerrar, porque la naloxona es un medicamento que revierte la sobredosis de opioides. Entonces, lo que recomienda la OMS es que cualquier persona que pueda ser testigo de una sobredosis tenga naloxona para inyectársela a la persona. De hecho, hace 15 días en Estados Unidos ya cambiaron su ley y entonces ya va a haber máquinas expendedoras de naloxona para que cualquier persona pueda ir en cualquier momento, sacar la naloxona y salvarle la vida a alguien. Tú tienes entre minutos, 20, 30, 40 minutos para cuando ves que alguien cayó en sobredosis lo puedas salvar. En México, como está clasificada como un psicotrópico, entonces tienes que ir con un médico a que te dé una receta con código de barras a la farmacia a comprar la naloxona para regresar a salvarle la vida a esta persona. ¿Te va a dar tiempo en media hora? No te va a dar tiempo. Lo que necesitamos es que esté la naloxona disponible en las poblaciones donde se necesita. Y no es más que cambiar de régimen una sustancia que está injustamente clasificada porque la naloxona no es adictiva, no genera ningún efecto psicotrópico. Yo pudiera ahorita, frente a ustedes, inyectarme naloxona y no me va a pasar nada. Pero a una persona que esté en sobredosis le salva la vida. Y bueno, con eso termino. Disculpen por lo largo y ojalá que todavía haya chance de que comentemos y discutamos. Gracias. Pues muy Échale, interesante. Yo creo tema. que sí, tiene visto, ¿no? Muy bueno, la verdad. No, solamente quieren participar. Hay compañeros que quieren participar. No sé si preguntas o no. No, les Pues propusimos. que lo anoten, ¿no? Para que sean preguntas y no comentarios. Sí. Más que un comentario. Les proponíamos que nos mandaran las preguntas por escrito. ¿Por qué no, mientras escriben, pues que empiece un comentarista que haga algún. Pues si quieres yo empiezo, a ver, Sí, como sí. muy rápido. A ver, bueno, pues de terror, ¿no? Esto está de terror. Digo, yo creo que es peor de lo que pensábamos. Hay dos o tres reflexiones que me llaman la atención. La comparación con la morfina. O sea, si la morfina ya era brutal, ¿no? Era lo más fuerte que teníamos hace 30, 40 años. Que hables de 500, 1000, como si fuera cualquier cosa la comparación de potencia. Si la morfina ya es demasiado, ya tumba un elefante, imagínate esto, ¿no? O sea, estás hablando de una potencia, digo, no soy médico ni pretendo serlo, pero es algo ya brutal, ¿no? O sea, si la morfina ya era demasiado, esto ya se volvió, ya más como dices, más, no nada más el poder, sino el volumen, el costo y el costo logístico, ¿no? ¿Qué significa? Esa era mi primera reflexión, eso me asustó, ¿no? La tabla que presentas, ¿no? De la potencia de los diferentes tipos de fentanilo, me parece que es una reflexión que a mí me voló la cabeza. Segundo tema, la idea del marketing y todo lo que hablaste del marketing. Lo dijiste en varias partes de tu presentación, el tema del grupo de Facebook, el tema del colorcito en las pastillitas. Yo alguna vez hice un ensayo sobre cómo el cártel de Sinaloa se había hecho muy poderoso justamente con técnicas de marketing muy sencillo, ¿no? Entonces me recordó ese ensayo, un ensayo que yo escribí, habrá sido hace 10 años, yo creo 15 años, no sé. Y es muy parecido, pero ya llevándolo a otro tipo de sustancias, ¿no? En su momento, fíjate que me van las vueltas de la vida, en su momento yo hablaba todavía de marihuana y cocaína, ¿no? Y era como, wow, y ahorita ya eso ya es como de niño, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Entonces, esa vuelta, ¿no? Un tercer debate que no entraste, me parece muy relevante, qué bueno que no entraste porque nos hubiera, creo que hecho una distracción enorme, es la gran hipocresía de la política de drogas a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ese es a mí me parece que es el debate. O sea, hace unos días estuve en una boda, no les voy a decir dónde, porque a lo mejor está conectado el que se casó, y la gente era californiana, ¿no? Digo, era una pequeña anécdota y decían, oye, pues es la primera vez que compro marihuana ilegal en mi vida. Y traían marihuana ellos en sus mochilas y todo. Y dice, pues, ¿cómo ingresaste? O sea, ¿en qué momento tú, californiano, si ganas 40 veces el ingreso del promedio oaxaqueño, o más, yo creo, por día, ingresas marihuana ilegal a México? Y me decía, bueno, es que esa marihuana es buena, la que ustedes hacen no es buena. Y veías tú los estuches muy fresas de marihuana importada de California, ¿no? Y me llamó la atención que tanto el novio, que no está conectado, espero que no esté quemando lo demás, y su novia andaban empechacadísimos en su boda, cada quien hace con su boda lo que quiere, pero me llamó la atención lo que me decía, y el novio ya preocupado me dice, no vas a decir nada. Le dije, no, pues yo no tengo nada que decirle a nadie, ¿no? Pero interesante porque era
o sea, marihuana reimportada, bueno, ni siquiera reimportada porque era marihuana californiana, ¿no? Cuando se supone que nosotros éramos potencia productora de marihuana, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos dieron la vuelta, no? ¿En qué momento 80 gringos que vienen a una boda, ya voy a decir dónde es, en Oaxaca, pues traen marihuana reimportada californiana? ¿En qué momento nos dieron la vuelta? O sea, ¿en qué momento ingresan? Eso no, nadie, yo creo que nadie lo ha discutido, casi nadie lo ha discutido. Los gringos que vienen, y hablo de los gringos, pero son los europeos, porque también en Cozumel y en Tulum es igual, están acostumbrados a un nivel de consumo que los mexicanos no, y ellos consiguen y encuentran legal o ilegalmente, ¿no? Entonces, como si México es un hub turístico, no valdría la pena discutir que al menos en esos corredores donde los extranjeros vienen, que también te genera un problema de discriminación, entonces ya te habla de un debate de que tendríamos que estar teniendo de cómo es posible que México prohíba, y me decía, qué curioso, fíjate, es como si tú tuvieras prohibida la Coca-Cola, toda tu vida lo has comprado en la tienda, y de un día a otro vas a otro país y la Coca-Cola es ilegal. Y tú puedes ingresar con tu Coca-Cola californiana, pero no puedes comprar la Coca-Cola local. Es igual de estúpido. Y dije, pues tienes toda la... ¿no? Es lo que te pone con México. Entonces, esa hipocresía estadounidense que México ha tolerado porque pues somos tontos, porque no se me ocurre otra idea, y ahora ya lo puedo decir libremente, somos tontos porque, o sea, éramos los campeones de la producción de marihuana, y no hablo de marihuana nada más en la parte lúdica, ¿eh? Hablo de la parte médica, la parte industrial, la parte de investigación. ¿En qué momento México aceptó que nuestros vecinos nos dieran una vuelta en ese tema, ¿no? Es un tema que es muy interesante porque ahora resulta que la mitad de la población penitenciaria del 80% de los penales de este país son por consumo de marihuana. Cuando cruzas la frontera y es totalmente legal y cobras impuestos y todo es maravilloso, todos somos felices, ¿no? No tiene que ver con fentanilo, pero hablo de las inequidades, desigualdades que la política... Tú hablaste de muchas inequidades, desigualdades, por no decirle otra palabra, ¿no? Estupideces, paradojas, como le quieras llamar, de la política de fentanilo, ¿no? Por ejemplo, y ya con esto termino mi cuarta idea, el tema del dolor. A mí me parece que es maravilloso que como humanidad lleguemos a un nivel en el que podamos gestionar el dolor. O sea, imagínate que esto lo hubiéramos dicho hace 2000 años, digo, no lo vivimos, ¿verdad? Pero que tú puedas como ser humano generar la tecnología para gestionar el dolor, me parece que es brutal. Pero es brutal también porque cuál es el límite ético, moral, financiero, de policy a la gestión del dolor. Esa es la parte filosófica. La parte económica, que la gestión del dolor la controlan 3 países a nivel mundial. ¿Cómo por qué? O sea, cuando hicieron la bomba atómica, el 5 lo coordinaban en la ONU y decías, bueno, pues son los 5 chingones que llegaron primero, ¿no? Al Consejo de Seguridad. Y podemos discutirlo, no, pero eran los 5 fregones que llegaron a la... Pero ¿por qué el gestión del dolor? O sea, ¿por qué ahora sí que todas las sustancias que inhiben la prostaglandina y todas las áreas que generan dolor y que inhiben el dolor del ser humano, que qué bueno que lo hacemos, pero ¿por qué esas empresas, por qué esos países? Hay un tema de licencias, yo entiendo, yo sé que es un tema bien complejo, pero me llama la atención como, qué interesante es, qué maravilloso es que el ser humano llegue a gestionar el dolor y qué brutal es cómo lo gestionamos de manera tan desigual. Ya no quiero hablar más porque no es el objetivo de que yo aquí hable, embajador. Déjame leer un par de preguntas que hay, ¿no? Flor Chávez pregunta, ¿cómo cambiar el enfoque de criminalización del consumidor a salud pública o a la regulación de producto, pago de impuestos y reinversión en salud? Ese es un tema que le encanta a Raúl. Otro es Fausto Carvajal nos pregunta, excelente presentación técnica, gracias. ¿Qué proporción de fentanilo proveniente de Asia, China o India llega a Estados Unidos a través de México, frente a otras rutas como son directo a Estados Unidos o a través de Canadá? ¿Se tiene algún dato medianamente confiable al respecto? ¿Tenemos otro más? Pues con eso por lo pronto arrancamos. Sí. Sí. Ahora sí que... Claro que sí. Bueno, digo, sí, por supuesto que hay cosas muy buenas en las que podríamos estar debatiendo. Y bueno, si ustedes ven cada segundo o tercer día hay una nueva nota relevante sobre este tema para ir debatiendo, ¿no? Eh, eh, sí, tenemos un problema con la potencia de las sustancias.
y todo lo rentable que es para el crimen organizado producir estas sustancias potentes, porque al final del día lo que les genera son dos ganancias. Uno es ser más adictivas y dos, poder producir más dosis con esa sustancia tan potente. Como les decía yo, con esos poquitos gramos de carfentanilo pueden producir 1500 dosis, ¿no? Entonces está facilísimo traficar eso, ¿no? Como tú dices, el costo logístico es bajísimo, ¿no? El marketing, pues, y también la pregunta que le debemos estar haciendo ahorita a los comunicadores es, ayúdenos a hacer un marketing que promueva la prevención y los estilos de vida saludables, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer cómo podríamos generar contenidos en las redes sociales que le gustaran a los chavos ver y compartir, como les gustan los contenidos donde está el cuate con el vapeador haciendo donitas de humo y el cuate que se metió un mal pasón de cannabis sintética y parece zombie, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar contenidos que compitan con eso? Quizás sí hay, o sea, Hay que entrarle a ese pero debate. no nos hemos abocado a eso. Versus estas campañas que tenemos ahora en la tele, que también es otro tema a debatir. Las campañas de prevención de los jóvenes deberían estar en la tele y radio. Los jóvenes siguen viendo la tele, entonces deberían estar en otros lugares, ¿no? Porque además el tiempo aire sigue siendo carísimo, ¿no? Carísimo. Y además, bueno, Y el contenido también, la y el calidad. contenido, Sí, porque eso cuando sí, tú eso. dices las drogas no tienen final feliz y pones todo oscuro y todo terrible, el joven rechaza ese mensaje. O sea, el joven no hace un attachment ahí, o sea, no se siente Pues identificado. no la compras, ¿no? Exactamente, o sea, Porque viste en Instagram que no es cierto. porque viste con tus cuates que no, viste en el rave que no es así, viste, ¿no? Sí, no. Entonces Te creas más a Instagram que a eso, ¿no? lo rechazan más que otra cosa. Eh, sí me preocupan a mí temas como tú dices, de la hipocresía de la política, no sé qué tanto nos podamos meter en esto, pero a mí me preocupa que países donde entonces el gobierno, bueno, pues porque ya así la legislación tolera y promueve el consumo de una sustancia, luego esperen que no aumente el consumo de otras más potentes, ¿no? Entonces, no me voy a poner prohibicionista con la cannabis, pues, pero ¿cómo está relacionada las altas tasas de consumo de cannabis en Canadá y en Estados Unidos con que sean también los países que consumen más opioides y con que sean los países entonces que tienen más muertes por sobredosis? O sea, es decir, hay un mensaje ahí donde que se confunde entre unas sustancias y otras que sería muy bueno que se pudieran estudiar. Todo esto, obviamente, respetando el derecho a la libertad de las personas, como tú dices, cada quien hace con su cuerpo y con su boda lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿Por qué no? respetando Con completamente los eso, límites, ¿no? sí, De no dañar a al otros. otro, ¿no? O menores de edad, o bueno. Exacto, y lo cual también me lleva a la inquietud de Flor Chávez, ¿no? Que es la, la imperante necesidad de que trabajemos en los esquemas de despenalización que necesitemos en México, ¿no? Entonces, no es posible que tengamos montones de personas en la cárcel por posesión simple de cannabis. Nos está costando muchísimo, es injusto para ellos y eso no rehabilita a nadie, ¿no? Entonces, no es posible que tengamos esto, tenemos que ver cómo podríamos despenalizar el consumo a los consumidores, porque además eso justamente es una acción que les ayuda a acercarse a salud. Sí, aparte del cannabis, y ahorita comparado con esto que tú dices, pues es un debate de los 70, ¿no? Sí. O sea, necesitamos preguntarnos justamente cómo necesitamos nosotros regular la cannabis, cómo pudiéramos regular la cannabis sin que pase lo que también ha pasado en otros países, Sí, hay que que aprender de es, lo que tenemos, ¿no? Que exacto, afortunadamente ya hay experiencia, otros se aventaron ese primero. es el entorno primero. O sea, no queremos una industria que es como la del alcohol o como la del tabaco, Ni que como la de las armas, promueve, ni como la de las exacto, armas. que promueve el consumo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero el tema está en que toda industria necesita promover su producto porque vive de que sus consumidores sean leales y sean constantes. Entonces, Hay que buscar el modelo, ¿no? tenemos que encontrar un modelo porque Como el nórdico de alcohol, o no sé, seguramente hay algo algo, así, ¿eh? bueno, el nórdico de alcohol que justamente se parece al de Uruguay, que es, el Estado tiene un monopolio en Totalmente. Uruguay con la cannabis, ¿no? Entonces el Estado Monopsomio, monopolio, todo. O sea, le compra a los campesinos la cannabis y luego se la da a las farmacias para que la distribuyan, ¿no? Y se supone que el Estado va a regular qué cantidad o qué disponibilidad hay de cannabis para que no se convierta en un problema grandísimo, ¿no? Tenemos que ver cómo le está yendo a Uruguay también.
pero quizás ese es uno de las posibilidades o de los posibles esquemas donde el Estado tenga la manera de regular muy bien todo esto para que puedan ellos eh, eh, principar la salud pública antes que los intereses económicos. También la otra pregunta es, ¿y qué tanto vamos a confiar en que nuestro Estado va a regular bien eso? Esa es la otra pregunta. Tenemos Sí, sí, sí. dos comentarios. Rómulo Catalán dice, se debe trabajar más en la prevención del delito y castigar a los vendedores, no a los consumidores. Del CECES Tlaxcala dicen, ¿qué sugerencias hay para gobiernos estatales o municipales? Porque muchas discusiones se quedan en lo federal y la realidad es que ya en las calles el problema es de la autoridad municipal. Porque aparte la ley te distingue entre narcomenudeo, ley general de salud, hay una tabla y es todo un tema, ¿no? O sea, Sí. ¿qué es narcomenudeo del Foro Común y el Foro Federal? Y cuando hablas con un abogado, uy, en la parte penal, Y yo no soy abogado, yo no sé si un yo estado tampoco, yo tampoco, pueda pero irse por una legislación particular que contravenga lo que dice el código eso que dice es cierto, porque federal y la ley general de salud. en la práctica se supone que era Foro Federal, y sobre todo si lo vinculas, Sí. digo, no soy abogado, pero lo vinculas con delincuencia organizada, asociación delictuosa, bla, 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 Lo criminaliza. y lo criminalizas en el Foro Federal, pero en la práctica, con todo respeto, espero el FGR, y bueno, pues si no, ya me conocen como quiera. Pues la FGR no es como que está haciendo muchísimas cosas, por decirlo bonito, o sea, no está trayendo los casos de delincuencia organizada. Entonces, el foro común, lo que dicen los colegas de Tlaxcala, se vuelve un tema, porque la policía local es la que en la práctica está enfrentando un problema, y deteniendo al pachiquillo del pueblo, o sea, esa es la práctica, lo que está ocurriendo, ¿no? Y no tiene la capacidad, ni el conocimiento, ni el salario, ni la competencia, ni todo lo que tú hablaste ahorita, no lo tiene un policía municipal. Yo diría que de los 30, el top 20 de policías municipales máximo podría tener algo, pero son 2,000 policías. Sí, sí, 2,000 corporaciones, policías, son 555,000 policías. No tienen ni idea de lo que estás hablando ahorita, ¿eh? Y son los que se enfrentan al tema. Y con la ventaja de que si no se enfrentan con el crimen organizado, Pues conservan hace- su vida. Sí, Y que también si porque van y hay tema de extorsionan, hacerte claro, sonso, ¿no? y que si van y extorsionan al consumidor chiquitito, pues sacan una lana, ¿no? Y eso, Sacan. y en las fiscalías, y bueno, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. No respondimos a la pregunta. La dimensionamos. Exacto. Eso ilustra lo complejo de la misma. Adrián Mejía dice, ¿qué tasa de... Esta pregunta es muy específica, la quiere de políticas públicas y es para candidatearse al Premio Nacional de Admisión Pública. ¿Qué tasa de crecimiento considerarían ustedes que existe prospectada a 5 años? Uy, qué buena pregunta. Y sobre ellos podrían dar 3 acciones puntuales donde el Estado podría empezar a transitar para revertir este problema. Sí, exacto. A ver, perspectiva de 5 años. Una perspectiva de 5 años de hacia dónde va este tema. Solo Dios sabe, yo creo. A lo más interesado, ¿a dónde va este ¿A tema? dónde va este tema? ¿Y qué se podría hacer al menos inicialmente? Pero es una gran pregunta, porque la frente parte a de esta perspectiva, dimensión? con esas tasas que tú traes de crecimiento, Sí, a ver. terroríficas y todo sigue igual. Sí. Oigan, acuérdense que yo soy psicólogo y atiendo personas con problemas de esto. No puedo no decir que una es la prevención. Y no puedo no decir que la mejor manera de disminuir los mercados es pues, preveniendo el consumo. Pero Entonces, eres psicólogo, tienes toda la razón, o sea, es un tema de mi formación. Sí. O sea, es decir, a ver, sobre todo en México todavía tenemos muchas posibilidades de hacer prevención. Nuestros niveles de consumo con respecto a Estados Unidos son muy diferentes. Para nada tenemos los 12 millones de consumidores de opioides fuera de prescripción, cero, muy lejos. Sí tenemos consumidores, pero no así. Mientras ellos tienen un 20-22% de prevalencia de consumo de cannabis, nosotros tenemos un 3-4% de prevalencia de Es consumo de otro mundo. cannabis. Es decir, todavía hay mucho en prevención que podemos hacer. Cosas que aprendí en la JIFE. Como les decía yo, irse más allá de lo que dicen las convenciones internacionales y sí tratar de hacer regulación de los precursores por familia química, porque lo que a mí me han dicho compañeros de la FGR es que pues luego incautan cosas que pues resulta que no son ilegales en México, que claramente son para hacer drogas, clarísimamente son para hacer drogas, pero no son ilegales aquí y entonces tienen que regresar el tráiler.
Pues y sí. sacar a la persona. No, y con eso sabes que tú decías que cada semana hay 2 nuevas drogas, nunca lo van a saber. Ese es el tema, ¿no? Pero tendrá que haber una restricción o una regulación más flexible que diga, y como si parece perro y ladra, pues es perro, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y lo otro, acuérdense, y no lo hemos hablado, pero es fundamental, es corrupción, impunidad y lavado de dinero. Entonces, si esto se hace porque es negocio, entonces si tú sigues el dinero, como dicen nuestros vecinos, si tú de verdad sigues el dinero y de verdad se las pones difícil, pues ahí es realmente como les estás pegando. Estamos viendo que le sacan por $1,000 invertidos, $1,500,000 al fentanilo. Entonces, pues tienes que ver qué hacen con ese $1,500,000, dónde lo lavan, ¿no? ¿Dónde lo están lavando? Entonces, pues tienes que seguir ahí para pegarles bien. Totalmente, ese es un gran tema, ¿no? Amaury Fierro quiere hacer un comentario, si le damos el micrófono. Es una pregunta y un comentario. La pregunta hace rato, muy buena exposición, por cierto, muchas gracias. Hace rato Raúl comentó el tema de las cifras de personas que estaban, que se le había detectado con adicción de fentanilo. La pregunta es, ¿esta estadística está como histórica? O sea, ¿podemos ver o hay alguna fuente que nos diga cómo ha ido evolucionando? Y esto lo pregunto en función de justo una conversación que tuve hoy en la mañana con una persona igual experta en drogas. Esta persona me dijo lo siguiente, que en 5 años el tema de fentanilo, de consumo de fentanilo, va a empezar como crisis aquí en México. Es su estimación. Y lo dice a partir es una anécdota, pero que llama la atención. Hay una nueva droga que está alcanzando bastantes niveles de popularidad que se llama Tranq, TRANQ, que es una mezcla de silacina, que es un tranquilizante de animales, con fentanilo, y que el viaje es más fuerte, más interesante, digamos, desde el punto de vista del consumidor. Entonces, esta va a ser la nueva droga y por ello, la hipótesis que propone es que el precio del fentanilo normal va a bajar, con lo cual va a aumentar el número de consumidores. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿qué opinión tienen al respecto? Gracias. Ok, a ver, voy a responder 3 cositas que tenía pendientes. Una es lo del porcentaje de fentanilo que viene de China y de la India y va a Estados Unidos, entra por Estados Unidos y Canadá. Entonces, a ver, pues lo digo aquí en un ambiente de confianza y lo digo también para la reflexión. A ver, yo les voy a decir las estadísticas que por ahí se comentan, pero tenemos un problema, tenemos un país que está acusando a otros 2 de que todo entra por ahí y tenemos otros 2 países diciendo que no es cierto y que ellos no son. Entonces, las cifras oficiales no sé hasta dónde son confiables. Pero Estados Unidos dice que más del 95% del fentanilo que ingresa a su territorio ingresa por México. Obviamente debe haber fentanilo que ingresa por toda su costa del Pacífico O por Canadá. o por Canadá, pero no es algo en lo que ellos hagan énfasis o no sé si es algo sobre lo que ellos no puedan Sí, podría ser político también. evaluar o lo que les decía yo que no termino de entender la estrategia política porque no creo que sea nada más un juego. Yo creo que eso es parte de una estrategia política que no termino de entender. Otro, número de personas consumidoras de fentanilo en México. La fuente la usa CONADIC, la usa a partir de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en adicciones que se llama el CISVEA, lo pueden consultar, CISVEA. Es muy interesante. Y ese sistema lo que recoge son las drogas que reporta que consumen los pacientes que van a tratamiento. Autorreporte, ¿verdad? Sí, los pacientes lo O sea, reportan. te dicen, ¿tú qué consumes? Y tú Sí, dices, y tú ¿verdad? dices, Con todo lo que eso significa no hay de muestras, vallas. sí, no hay muestras biológicas ni físicas. Tú dices porque, qué consumes y a ver qué es cierto, ¿verdad? claro, porque en este país los psicólogos que atendemos personas con problemas de consumo no estamos facultados para cargar ningún tipo de muestra. Que es un buen debate ese, ¿eh? Eso se podría ir a Plataforma México. Bueno, pues Digo, ya no sé nada del tema, pero
Es un gran debate, porque Se requiere una autorización, ¿no? Pero se podría hacer un mejor análisis de las sustancias si algo del personal médico pudiera. Sí, Bueno, las mujeres son violentadas en otro entorno, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esas lesiones? La mujer llega violentada y ¿qué pasa, no? Sí, Tiene la obligación o no al hospital de reportar que hubo una lesión de su esposo. exacto. Sí, Es un tema ético también, ¿no? sí. Bueno, este sistema lo que nos dijo es que en 2020 eran 70 personas que habían ido a tratamiento en México, en todo el país, y habían dicho que sabían que habían consumido fentanilo. Ahora son 300 para este 2021, perdón, son 300, según lo que nos informaron en una conferencia de prensa. Tomen en cuenta que el universo son 100,000 pacientes, o sea, son 300 personas que dicen que saben que consumieron fentanilo entre 100,000 pacientes. Entonces, todavía realmente es un porcentaje pequeñito, pacientes que están conscientes de que están consumiendo el fentanilo. Y el tema de prospectiva 5 años. Ok, a ver, sí está lo del tranqui, que fue lo último que les presenté, la famosa psilocina más fentanilo, pero a ver, que exista esto no implica necesariamente que aumente el consumo, o sea, el número de consumidores, porque acuérdense que la psilocina y el fentanilo todavía en México son adulterantes de la sustancia. Por eso les decía yo desde el principio que es importantísimo que entendamos que hasta ahorita la dinámica del fentanilo es que los usuarios, la mayor parte de ellos, no saben que están consumiendo fentanilo. Buscan consumir otra sustancia y sin saberlo, su sustancia está adulterada con fentanilo, o en este caso también con silacina. Entonces, puede ser que les vaya mucho peor a los que ya son adictos a la heroína, porque vaya a traer silacina y fentanilo, pero eso es diferente a estimar que va a aumentar por este solo hecho, a aumentar el consumo, ¿no? Lo que yo sí creo es que va a aumentar muchísimo la muerte entre usuarios de heroína y que a mí el riesgo que más me preocupa es que en algún momento alguna facción del crimen organizado se le ocurra empezarle a poner fentanilo a todo el cristal que se vende en el territorio mexicano, porque como ya les expliqué, el cristal ahorita es la principal droga por la que se está yendo a tratamiento, es decir, sí está aumentando mucho el consumo de cristal y entonces ahí tendremos un gravísimo problema, les digo también porque les recuerdo, a diferencia de en Estados Unidos, en México no tenemos disponible el antídoto. Entonces, si nos empiezan a llegar con sobredosis las personas, no tenemos cómo salvarlos. Nomás los vamos a ver morirse. No tenemos cómo salvarlos porque no tenemos disponible la naloxona. Quisiera yo hacer un comentario más vinculado con la circunstancia de la política internacional y sus efectos en esto, porque a raíz de la reunión hace unos días en Washington y luego las acciones anunciadas judiciales al día siguiente también en Estados Unidos, eh, y las respuestas mexicanas en ese despliegue de gabinete que hicimos en la visita a Washington, ¿no? Lo que vemos es un retorno al esquema centrado en la criminalización y los mismos argumentos de guerra contra las drogas desde los años 70. Lo que Raúl nos ha presentado está orientado a un enfoque vinculado al consumo, ¿no? Los efectos del consumidor, el impacto comercial que puede tener, la accesibilidad del producto, y entonces la tentación de una gran empresa transnacional que son los cárteles para incentivarse y transformar profundamente el mercado, como lo mencionabas, Tocayo, hace un rato, porque esta desaparición o esta salida del productor local campesino de marihuana o de opio, que lo deja fuera, nos generará a un país productor de eso, como es México, nos generará mayores tensiones en el campo. Por supuesto, y violencia. Mayor violencia, Y pobreza. Pobreza, migración, etcétera. Sí. Porque la empresa transnacional del cártel es la que está simplemente transformándose hacia otros productos y que va a revolucionar o está revolucionando el consumo en general. Entonces, tener una perspectiva de criminalización del consumo pensada para la marihuana hace 40, 50 años, creo que está lejos de ser la más eficiente. Con lo que tú señalabas como esta hipocresía también en el tema político internacional, es parte de eso, es decir, es seguir evadiendo
en los aspectos de la demanda en el principal mercado. Y podríamos enfrentar, pese a calcular poco consumo ahorita, que si se logra cerrar la frontera por parte de Estados Unidos a un acceso en las cantidades que entra actualmente el fentanilo, ¿en dónde van a vender el fentanilo que ya tienen? Y entonces la generación de un mercado local es un enorme riesgo a la salud pública de México, ¿no? Y si no que tenemos, no tenemos con qué manejarlo. Así es. Entonces yo creo que, y eso solo pensándolo en el nivel nacional. Entonces cuando tú, y algunas de las preguntas que tenían que ver con la preocupación de cómo prevenimos en los niños, cómo se atiende a nivel municipal, pues mientras mantengamos este enfoque, ¿no? Político de criminalización al consumo, creo que la guerra está difícil de ser ganada. Y sabemos muy bien que instituciones como la DEA pues practican básicamente si vendo todo luego que vendo, ¿no? O sea, nunca ha habido un interés de la DEA de resolver este tema, ¿no? Es un ente burocrático muy poderoso que genera recursos, que atrae grandes contratos, que sus jubilados son recontratados como contractors, ¿no? Para venir aquí, capacitar, etcétera. Entonces, es un círculo vicioso de esa burocracia que le interesa muchísimo mantener una lógica de criminalización y no de atención como un problema de salud pública, ¿no? Pues no sé si queramos ir cerrando. Si quieres un último comentario para englobar tus impresiones de esta mesa, digo, ojalá que les haya interesado a nuestros participantes, pero pues adelante. Bueno, a ver, yo también les quiero comentar una observación que he estado haciendo en los últimos meses y que me habla de que quizás sí pueda venir un giro en las políticas. Sí tiene que ver con que Estados Unidos tiene el problema hasta acá y ya no saben qué hacer con el problema y justamente creo que ese es el origen de la altísima presión que están ejerciendo ahorita, porque están ejerciendo su presión como siempre saben hacerlo, ¿no? Pero, si se acuerdan cuando les dije que fue un gravísimo error de la FDA solo prohibir las recetas de oxicodona porque eso generó un efecto cucaracha hacia la heroína sin proponer tratamiento y sin proponer reducción de daños. Ahora yo escucho a todas las autoridades norteamericanas con las que he podido intercambiar ideas una actitud totalmente diferente hacia los programas de reducción de daño y de tratamiento. Y veo que le están invirtiendo muchos millones de dólares a reducción de daño y tratamiento. Entonces deben saber que históricamente Estados Unidos prohibía en los tratados internacionales que se dijera la palabra reducción de daños. Estaban en contra de eso. Y cada vez que tú te entrevistabas con una autoridad norteamericana, decían, en Estados Unidos no hacemos reducción de daños. Y cuando se iba a abrir la primera sala de consumo seguro en Estados Unidos, en Filadelfia, Donald Trump, presidente, dijo, yo personalmente la voy a ir a cerrar. Ahora lo que yo veo son autoridades hablando de naloxona, prevención de VIH, intercambio de jeringas, tiras de fentanilo, salas de consumo seguro, detección de sustancias, tratamiento. Como ya tienen hasta aquí el problema, sí están cambiando su visión. Ojalá que también la visión de seguridad pueda empezar a cambiar, digo, pero veo que están flexibilizándose en ese sentido. Y nosotros también, me estoy dando cuenta que tenemos muchos tomadores de decisiones y autoridades con muchos prejuicios hacia tratar a las personas con problemas de sustancias y hacia tratar de salvarles la vida. Entonces necesitamos también sensibilizar y capacitar a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes para que entiendan que un adicto no puede dejar de consumir las sustancias. Lo que queremos es que no se mueran. Entonces, o no nos importa que se mueran, mejor que se mueran rápido. No, yo creo que no es así, ¿no? O sea, sí nos importan. Entonces, necesitamos ver cómo le hacemos para ayudarlos en ese sentido. Pues ¿quieres cerrar? ¿Cerramos de una vez? Sí, cerrando, ¿no? Yo creo, pues agradecerte, David, que pusieras este chat tan importante, diverso e interesante a nuestra voz, a la voz de Raúl, especialmente agradecerle a Raúl por su tiempo, compartirnos toda tu experiencia, seguramente Muchísimas gracias. surgirán más preguntas, en fin. Un correo que puedas pasar, Sí. a lo mejor después si quieres anotarlo. Aquí lo había puesto, lo vuelvo a poner. Y vamos a
a enviar la grabación al chat para que la puedan volver a escuchar o Estás en Twitter también. repasar o estudiar. Y ahí están los datos de localización de Raúl, si le quieren pedir un autógrafo, una receta. Pues la verdad es que ha sido de las pláticas que en poco tiempo enseñó mucho, ¿no? Sí, Entonces, creo. pues, Raúl, embajador, tocayo, todo amigo. Todo, exacto. Gracias por los apoyos y pues como prometimos en 1 hora y media, yo creo que una de las 1 horas y media que mejor he tenido en los últimos días. Entonces, de las más productivas, de las que más he aprendido y pues, maestro, Gracias. ojalá que podamos tener pronto y ojalá sea con una nueva perspectiva de política de drogas en este país. Yo creo que necesitamos liderazgos en el gobierno, en la academia y en la sociedad civil y también en la diplomacia que entiendan de este tema, que lo entiendan bien y que propongan cosas que sean realistas, ¿no? Porque creo claramente la política de drogas como está, pues no está funcionando, ¿no? Entonces eso es una evidencia. Creo que la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo creo que nos dejaste varios temas importantes y ojalá que esta discusión la podamos seguir teniendo, porque sacaste muchos temas y fue 1 hora y media muy intensa. Sí. A ver si en unas semanas, meses, nos vemos y vemos cómo evolucionó este debate, qué pasó con China, con Estados Unidos, con México. Si alguien de los corcholatas se apunta a discutir este tema, estaría padrísimo. No veo a todos discutiendo, a lo mejor en la oposición, menos yo creo. Pero bueno, vamos a ver si el país empieza una discusión, el 2024 sale a la vuelta de la esquina, entonces a lo mejor puede haber gente que le interesa esta discusión y ojalá que estemos a la altura como ciudadanía, independientemente de dónde estamos, ¿no? Claro. Y si me permites, David, uno de los propósitos que compartimos y que discutimos cuando preparábamos este encuentro era justamente en este grupo tan diverso que está totalmente de lleno en el análisis, en la toma de decisiones vinculado con los temas de la seguridad. Lo importante que nos parecía que pudiéramos tener una base de información más sólida de un tema, porque todos estamos hablando de fentanilo últimamente, y yo nunca lo he visto en mi vida. No sé qué armas porta, cómo se viste. El problema no es que lo veas, sino que lo toques Sí. y que intoxiques. Ok. Mejor en fotos. Sí, mejor en fotos. Muchas gracias a todos y enviaremos la grabación.